Bien, decíamos, la importancia que tiene la formación en la empresa. Hay algo que, digamos, que está siempre en discusión, o de alguna manera no está en su correcta perspectiva, pero hoy tenemos que entender que, tenemos que entender que el mundo ha cambiado y sigue cambiando de una manera vertiginosa. Es decir, el entorno que nos rodea, la incorporación de tecnología, la nueva competencia, hacen que de alguna manera o de alguna forma comencemos a pensar que la formación no es una cuestión solamente, no es una cuestión aislada, ¿sí? No es algo que sea independiente de la organización, sino que tenemos que incorporarla a la cultura. Esto es algo que se está viendo con mayor preocupación. Y aparece anexado un tema también recurrente al tema de la formación, es el aprendizaje. ¿Qué sucede con el aprendizaje? ¿Cómo se genera el aprendizaje en esta intención de potenciar el conocimiento del personal o de las personas que integran una organización? Entonces, es importante que podamos, ya sé que es una vieja discusión este tema, si la formación o la capacitación es una inversión o un gasto, pero no quedan dudas que esta formación hoy por hoy es una cuestión es un tema vital, es un tema central dentro de la empresa o de cualquier organización. Por lo tanto, tendríamos que empezar a incorporarla como hacerla parte, digamos, de la cultura de toda empresa. Podríamos pasar a la siguiente lámina. Tú lo estás proyectando, Robert. Yo la estoy... Pensé que habíamos hecho el cambio. Ahí está. Bien, acá tengo que hacer la pregunta que hacemos hoy. ¿Qué es un plan de formación? Bueno, quiero hacer una salvedad, porque también acá se generan muchas discusiones y algunas dudas con respecto a un plan de formación. ¿Por qué formación y no capacitación? Para hacer una diferencia, porque hay como una homologación, ¿no? Hay cierta tendencia a pensar que la formación es igual que a la capacitación. Cuando yo estoy hablando de capacitación, estoy hablando de una acción formativa que tiene que ver con el aquí y ahora, es decir, con resolver problemas ahora, problemas que se presentan sobre todo en los perfiles de puestos o en las competencias que tienen las personas. ¿Bien? Con respecto a ese punto estoy hablando de capacitación, es decir, yo busco hacer capaz a alguien de que pueda llevar adelante una tarea o un trabajo, ya sea reforzando o mejorando sus actitudes, sus conocimientos o sus habilidades. Pero cuando yo hablo de formación, estamos hablando de algo mucho más amplio que abarca toda una serie de acciones formativas. Bien, que pueden ir desde una capacitación o puede ir un formato como puede ser un seminario, puede ser un taller, o puede ser alguna actividad fuera de la empresa, más informal. Es decir, la formación es mucho más abarcativa. Entonces, cuando yo estoy pensando en agregar o mejorar el potencial de las personas que trabajan en mi organización, lo que se me abre es la posibilidad de idear o de pensar diferentes acciones formativas. Es decir, pensar diferentes alternativas. No me quedo solamente con la capacitación. Bien, entonces, si yo voy a pensar en un plan de formación, lo que estoy pensando es en diferentes acciones formativas que me van a permitir poder aportar a los objetivos de la organización. Y acá viene una pregunta, o mejor dicho, un punto que es neurálgico, que es interesante, que es si el plan de formación es estratégico o no es estratégico. ¿Alguien quiere compartir qué les parece a ustedes? ¿Quieren compartir su opinión o hacer su aporte? El plan de formación, ¿es estratégico? ¿Debería ser estratégico? ¿Qué les parece? ¿Me están escuchando? Sí, me escuchan. Sí, de Sí. todas maneras, ¿no? Debe estar alineado con el plan estratégico general de la empresa que tenga en el año, ¿no? Para que Bien, estén todos alineados. exactamente, perfecto. Es decir, el plan de formación tiene que ser estratégico y tiene que estar
unido a la estrategia y a los objetivos que persigue determinada organización empresarial. Es importante que esto suceda. Yo sé que en la realidad esto puede llegar a ser, tener ciertas dificultades, ya lo vamos a ver por qué, pero en principio ese plan de formación tiene que tener algunos requisitos, tiene que ser estratégico, tiene que estar alineado a esa estrategia, tiene que ser global, es decir, tiene que involucrar a toda la organización empresaria, y sobre todo también deberíamos pensar que tiene que ser rentable, ¿bien? Es decir, tiene que darnos algún tipo de beneficios. Pero en principio vamos a decir que sí, es estratégico. Por lo tanto, cuando yo comience a pensar, cuando yo piense cómo va a ser ese plan y cuáles van a ser sus objetivos, no debería perder de vista cuál es el norte que ha marcado la organización. ¿Bien? ¿Cuáles son los objetivos que persigues y hacia dónde quieres llegar? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Otro punto que me pareció interesante para compartir con ustedes es que todo plan de formación debiera cumplir un ciclo. ¿Bien? Debiera cumplir un ciclo, que en este caso es un ciclo que se vuelve a repetir de manera permanente, pero que siempre va a comenzar por planificar. Estamos hablando de un ciclo digamos, con etapas generales, ¿no es cierto? Después vamos a entender que detrás de ese planificar hay como una previa, pero en principio, planificar, actuar, verificar y realizar el ajuste. Ese es el ciclo que debiera hacer todo plan de formación. ¿Por qué lo resalto esto? Bueno, porque comúnmente nos olvidamos los dos últimos puntos, el verificar y el realizar los ajustes. Esta tarea que nos toca a veces desde recursos humanos, desde la gestión de personas, de plantear un plan o cómo resolvemos ciertas cuestiones que tienen que ver con la capacitación o la formación, permanentemente se nos está pidiendo cómo rendimos cuentas y cómo mostramos resultados. ¿Cómo hacemos para mostrar que realmente es eficaz y es eficiente lo que estamos haciendo? Bueno, hay algo que a veces nos juega en contra y que termina siendo un obstáculo, es que no terminamos de verificar bien cómo ha sucedido el desarrollo de ese proceso, y tampoco nos tomamos el tiempo después para hacer los ajustes o las correcciones que sean necesarias. Esto siempre pensando que un plan de desarrollo siempre está buscando algún tipo de mejora o siempre está pensando en conseguir algún tipo de beneficio. Por supuesto que si no lo conseguimos o quedamos a mitad de camino, es ahí en donde quedamos en el ojo de la tormenta, ¿no? Es como que siempre se está cuestionando a ver si lo hacemos bien, si no lo hacemos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo son sus realidades? Yo creo, Raúl, que por la experiencia vemos que sí, pues, ¿no? El punto de inicio, que es la planificación, es como lo más importante, lo más urgente. El actuar, quizás también, porque obviamente estamos hablando ya de la acción misma de la planificación, pero que lo que he visto común en las organizaciones es que la verificación solamente llega a saber, a conocer indicadores del tipo cuántos participaron, cuántos aprobaron, si estamos hablando de cursos. Y hasta ahí llega, ¿no? No sé si coinciden conmigo los asistentes también aquí. Bien, exactamente. Sí. El planificar, cada uno de estos pasos es muy importante. El planificar, si lo pensamos, planificar, prever los recursos, pensar de antemano cuáles van a ser las acciones, los objetivos, el alcance que queremos con el plan. Hay algo que deberíamos también resaltar, es que nunca tiene que ser en soledad. ¿Bien? Esto tiene que ser, como dijimos, si el plan de formación es global y afecta a toda la empresa, debería ser una planificación en donde yo busco involucrar a otros actores. Sobre todo, busco involucrar a la alta dirección, a aquellos que toman decisiones. ¿Bien? Ese planificar tiene un matiz importante. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Sí. Y si se filtró. Esa planificación
hecha de esa manera, compartida, socializada, etcétera, etcétera, es lo que nos permite después actuar con mayor confianza, es decir, pasar al otro estadio, a la otra etapa, el actuar, ¿bien? El aplicar, el hacer la impartición del plan, pero con mayor confianza, sabiendo que podemos hacer los ajustes necesarios, que tenemos la validación de otros actores que son importantes dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, después, el verificar, que también lo podemos hacer de manera compartida, busca evaluar o observar hasta dónde hemos llegado con los objetivos y cuáles son los resultados que hemos conseguido. Por lo tanto, el ajuste me debiera permitir mejorar y hacer las correcciones necesarias para poder, en el futuro, hacer un mejor plan todavía. Hacer un mejor plan, revisar cuáles han sido ha sido el impacto que he conseguido con lo que he propuesto. Vamos a avanzar un poquito más, así podemos ver. Ahí está. Bueno, en esta lámina lo que le estoy compartiendo es hacia dónde está enfocada la formación. Y acá vuelve a tener una importancia, o se vuelve a resaltar la importancia del concepto formación. Fíjense ustedes que no estamos hablando solamente de capacitación, de formación. Lo ideal es que la formación esté enfocada a estos tres aspectos, estas tres áreas que son bastante amplias, pero son interesantes. Comúnmente lo que hacemos a veces es pensar en el perfil del puesto, y como mucho a veces en el personal. Pero lo que estamos viendo, lo que le estoy compartiendo acá en esta lámina, es que necesitamos pensar una formación que esté alineada o enfocada a la empresa. Es decir, cuáles son los problemas, cuál es la estrategia y cuáles son los objetivos que la empresa está planteando o quiere conseguir en el corto o en el mediano plazo, y que yo desde la formación puedo aportar. Es decir, con el plan puedo ayudar a que se concreten esos objetivos. O con el plan yo puedo ayudar o contribuir a que la empresa se posicione de mejor manera o en otro lugar que puede ser una reconversión. Entonces, ahí estamos hablando de una formación estratégica. Esta formación estratégica, este enfoque, es el que me permite demostrar más resultados, de manera casi contundente, diría. Porque acá está en juego el negocio. ¿Bien? Acá van a aparecer resultados positivos y resultados negativos que tienen que ver con el negocio. Entonces, mi aporte a mejorar esos resultados o esos indicadores es muy sustancial, es muy importante. ¿Bien? Ahí hace la diferencia. Podríamos decir que ahí es donde podemos mostrar y con cierto orgullo decir, hemos logrado, o nuestra tarea ha sido importante porque hemos conseguido mejorar o hemos conseguido corregir estos indicadores negativos. Cuando hablamos de apuntar al personal, es decir, nos enfocamos en el personal, estamos hablando más de una formación de desarrollo. Y eso tiene que ver con que nosotros como personas, integrantes de una organización o de una empresa cualquiera, siempre lo que estamos buscando es crecer profesional y personalmente. Por lo tanto, siempre va a haber, y está bien que así suceda, demandas de formación o demandas de capacitación o de algún tipo de formato que me permita adquirir conocimientos. Y eso puede ser, o puedo estudiar, hacer una tecnicatura, una licenciatura, o puedo concurrir a un seminario, o puedo ser partícipe de una diplomatura. Lo que yo estoy buscando es desarrollar a las personas, ya sea porque ocupan un lugar presente, ¿sí? Un lugar en la empresa presente, o porque en algún momento en el futuro van a ocupar otra posición que va a demandar de ciertos conocimientos y habilidades que en este momento no tiene. ¿Sí? Que en este momento no puede operar en esa realidad porque no los tiene. Va a ser a futuro. Entonces el desarrollo me permite pensar más de presente a futuro. Ahora, cuando pensamos en una formación específica, lo que yo estoy pensando es en resolver problemas lo más rápido posible. Y ahí sí se adecúa más esto de
cómo lo entreno, cómo lo capacito, ¿sí?, al personal, para que pueda tener las competencias necesarias y pueda hacer el trabajo de acuerdo a ciertos estándares. ¿Bien? ¿Y por qué estoy buscando esto? Bueno, porque seguramente fui observando que hay como diferencias, hay ciertos gaps entre lo que hace y lo que debe hacer, por lo tanto, tengo que entrenarlo, o reentrenarlo, o capacitarlo, darle los conocimientos, las capacidades para que pueda hacer ese trabajo. Y ahí estamos hablando de una formación específica. En conclusión, ningún plan de formación debiera no tener estas tres áreas o estas tres dimensiones. Todo plan debería tener en cuenta estas tres dimensiones. ¿Bien? Quizás vamos a tener por ahí más relevancia en una que en otra, pero es importante que la tengamos. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Cómo lo ven posible? ¿Hay alguien que quiera hacer algún aporte? Aquí pueden hacerlo de manera oral o por escrito, por el chat. Pueden escribir por el chat y hacer su aporte o dar su opinión. Luego después trabajaremos a ver sobre estos aspectos, a ver qué pueden ustedes identificar también en cada una de sus organizaciones. ¿Bien? Estas son cuestiones a veces que en la realidad no las encontramos, y las pensamos, pero bueno, por diferentes razones no podemos llevarla adelante. Bien, vamos a pensar, Raúl, una consulta. En esta primera parte, sí, cuando tenemos a nivel estratégico esta identificación de acciones que influyen positivamente en el logro de los objetivos estratégicos, ¿cuál es lo más recomendable? O sea, ¿cómo podría a nivel estratégico identificarse estas acciones, ¿no? Pues, influyen bien, positivamente. bien. Vamos a ir un poquito más adelante, a ver, nos podemos saltear. Ahora que entramos en la fase del Ya, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Este es un modelo que le estoy presentando, que por ahí se le suman dos fases ahí que son interesantes, que el punto 0 y la fase 5. Pero bueno, a ver si me están escuchando bien, ¿no? Porque por ahí la conexión se pone inestable. Sí, se escucha bien. Bien. Hay algo, el punto 0 que habla del análisis de la situación de partida, nos remite a esta pregunta que está haciendo Giovanna, y es a ver cómo nos encontramos con esos objetivos estratégicos. Bien, déjeme decirle una cosa. La primera, a ver, es importante que nosotros podamos sentarnos en la mesa chica, si alguna vez lo han escuchado. Sentarse en la mesa chica quiere decir sentarse en la mesa de las conversaciones, en donde se toman las decisiones, en donde se piensan nuevos escenarios, en donde se está pensando alguna estrategia o donde se está estableciendo algún tipo de objetivo. Es decir, que demanda de mi parte, o sea, que estoy pensando un plan de formación que pretende conseguir resultados o pretende mejorar los objetivos de la empresa, demanda de mi parte tener un conocimiento de la organización. ¿Bien? Necesito conocer el negocio. Ese es el punto importante. Y digo esto, en cada una de las empresas o organizaciones, esto asume una realidad diferente, porque quizás no soy invitado a esa mesa chica, quizás aquellos que se sientan y toman decisiones no ven importante el pensar en un plan de formación, o quizás no ven como importante que yo participe porque pertenezco a recursos humanos o al capital humano. O sea, pueden ser muchos los factores o las realidades que se presenten o que imposibiliten el que yo me siente y pueda conocer la organización. Bien, ahora vamos a pasar ese punto 0 para que lo podamos desanudar un poco más y podamos entender. Porque este punto 0 es la plataforma o el necesario conocimiento o diagnóstico que yo tengo que tener para poder armar todo el plan. Es como la base, es un pilar fundamental que me puede garantizar o me puede dar cierta confianza que lo que yo plantee como diseño y como evaluación posterior
tenga ciertos indicios de éxito, o al menos me permita conseguir ciertos objetivos o resultados. Si no existe este punto cero o este conocimiento, yo lo vuelvo a plantear como un modelo, porque hay modelos que parten directamente de la detección y análisis. Y esto es, cuando yo les decía, a veces se planifica o se piensa un plan en la soledad, en un equipo de formación o en un departamento de gestión de personas, de manera aislada. Entonces no tiene una convalidación de aquellos que toman decisiones. No está anclado a una estrategia o no está anclado a una realidad empresarial, a una situación que estamos viviendo ahora, en este momento. Bien, ahí me preguntan, ¿qué herramienta usa para realizar el diagnóstico de la realidad de la organización? Buena pregunta, vamos a ir a esto. Yo les voy a ir mostrando, podemos saltar un poquito. Después podemos hacer una comparación con una empresa que les voy a compartir. Decimos, el análisis de la situación de partida. Podemos utilizar, es decir, identificar fortalezas, identificar debilidades, amenazas y oportunidades. Esta herramienta, que es muy conocida, bastante conocida, la podemos aplicar en un departamento o en un área, o lo podemos trabajar directamente con toda la organización, con toda la empresa. ¿Por qué una herramienta que ya conocemos, una herramienta sencilla, que ya es bastante usada? Bueno, porque justamente el hacer un FODA o un DAFO, como le dicen algunos, nos permite conocer el posicionamiento de la empresa, de la organización. ¿Dónde está posicionada la empresa? ¿Bien? ¿Dónde está posicionada la empresa? El entender dónde está posicionada la empresa, si ustedes observan acá yo coloqué un dibujo que dice el adentro y el afuera, me permite entender qué sucede internamente dentro de la organización, pero también me permite entender el afuera. Porque nosotros podríamos, a ver, esto también forma parte de un modelo y de la práctica, también podríamos limitarnos a hacer un análisis interno de la empresa, un análisis que apunte solamente hacia adentro de las áreas de la organización. ¿Bien? Y eso estaría bien, pero estaría incompleto porque nos está faltando qué sucede en el afuera, qué sucede con el entorno que va cambiando. Cuando digo entorno que va cambiando, me estoy refiriendo, cambian los intereses de las personas, surgen nuevas competencias, hay incorporación de tecnología, hay diferentes intereses, hay cambios culturales, cambios políticos, sobre todo cambios económicos. Y todos esos cambios, como decía en un principio, suceden de manera más rápida. ¿Bien? Es mucho más rápido. Por lo tanto, el plan, si volvemos a la concepción del plan de formación, yo no podría hacer un plan de formación a 3 o a 5 años. El horizonte de planificación hoy se achicó. Hoy tenemos que estar pensando en un plan anual y a veces hasta podríamos estar pensando en un plan semestral, porque debemos pensar que tenemos que ser lo más flexible posible. Entonces, volviendo a la herramienta, ese FODA, o DAFO, como le quieran llamar, me permite conocer el posicionamiento de la empresa. ¿En dónde estamos parados? ¿Cuál es, acá lo puse como punto cero, conocer la situación general de la empresa? Conocer la situación general de la empresa. Eso implica, desde el punto de vista de gestión de recursos humanos como rol, implica convertirse en un socio estratégico. Es decir, me siento en la mesa con aquellos que plantean objetivos y estrategias y trabajo a la par, hombro a hombro, codo a codo, porque de esa manera yo puedo aportar y puedo decir si es posible que podamos conseguir ciertos objetivos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Respondo a la pregunta? Bien. ¿Podemos seguir? ¿Sí? Estamos... Sí, en el chat, en el chat.
Bueno, entonces, fíjense que en el punto 0, esa es una herramienta. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos identificar estrategias y objetivos, que ya lo hemos mencionado. Podemos descubrir problemas relevantes, es decir, podemos entender qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los problemas que se plantean en la empresa? Problemas financieros, problemas económicos, problemas de personal, tenemos problemas con la distribución, con el marketing, etcétera, etcétera. Podemos conocer también, o deberíamos conocer, los proyectos y los cambios previstos. O sea, ¿qué tipo de cambios? La empresa se va a fusionar, se va a reconvertir, va a integrar nuevos productos, va a generar nuevos servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que deberíamos mirar. Yo les voy a mostrar, ya lo están viendo acá en pantalla, vamos a volver un poquito para atrás, les voy a mostrar qué hace una empresa. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos cómodos? Está entrecortando un poquito. ¿Sí? A ver, te aviso. Bien. El ejemplo que les traje para que podamos analizar las fases tiene que ver con una empresa, la empresa se llama Innova Natura. Esta empresa fue creada en el 2011 y se dedica a la producción y a la venta de productos que tienen que ver con la cosmética. Si ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Es una empresa interesante porque comenzó como una pyme, como una pequeña empresa, que comenzó haciendo la distribución, pero luego se incorporó al mercado a través de la fabricación. Y lo que hace es, a ver, ¿cuál es su valor agregado? ¿Qué la identifica? Tiene productos de calidad, pero a un precio accesible, ¿sí? Es decir, que está destinado, el público destinatario es amplio, no hay restricciones en ese sentido. Por otro lado, lo que hacen es, al tener la distribución y la fabricación, tienen un control de todos sus productos y del servicio que prestan, por lo tanto no necesitan ningún tipo de tercerización. Ustedes pueden ver en la pantalla que tiene misión, visión, valores, como muchas empresas, tiene una estructura organizativa, es una gerencia general y 5 direcciones: marketing, tiene operaciones, recursos humanos, la dirección técnica y la dirección de finanzas. Una empresa de 500 empleados aproximadamente, está en Navarra, en la región de Navarra, en España. Y también hay otro aspecto, perdón, de la diferencia, es que tiene una plataforma de ventas online. Eso hace que puedan recibir pedidos las 24 horas y puedan hacer también la distribución de manera más rápida. ¿Bien? Esta es un poco la empresa. ¿Por qué les presento esta empresa Innova Natura? Porque, bueno, porque hace, o el plan de formación, o las herramientas que utilizan, se las voy a presentar a continuación. ¿Qué hacen ellos? Bueno, después de hacer un FODA, como les mencionaba anteriormente, esta empresa, entre otras cosas, identifica en sus debilidades que tiene una estructura rígida de costos o de costes. Presenta un problema de comunicación y de coordinación con las diferentes tiendas que tiene en España. Y a su vez ha realizado una gran inversión en maquinaria. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y dónde está la importancia? Bueno, la importancia está que por lo menos estos 3 puntos me presentan o me demandan la necesidad de formación. Aquí comenzamos, acá empieza ya comenzamos con el punto 0. ¿Bien? En esa mesa de conversaciones o en la aplicación de la herramienta, yo empiezo a ver o empiezo a detectar que lo que me están planteando son 3 aspectos. Por supuesto que tienen muchos más, hay muchas más necesidades, pero a modo de ejemplo, hay una estructura rígida de costos, hay una falta de comunicación y hay una gran inversión de maquinaria. 3 aspectos o 3 puntos que me presentan o me generan una demanda de formación. ¿Bien? Porque hay algo que está presentándose como una debilidad, porque no se está haciendo bien, o porque no se sabe hacer, etcétera, etcétera. Entonces, de acá puedo sacar la primera información. Vamos un poquito más adelante, vamos a volver, estamos ahí en análisis de la situación de partida. ¿Qué hace la empresa Innova Natura? Bueno, como decía anteriormente, se sienta
los responsables de llevar adelante el plan de formación se sientan en la mesa chica. Son socios estratégicos. Otra de las cosas que trabajan, que forma parte de esa herramienta, trabajan mucho con la misión, la visión, los valores y la cultura. Y esto es muy importante porque quiere decir entonces que la formación o el plan de formación es un instrumento, una herramienta que está incorporada a la dinámica de la empresa, está incorporada a la cultura. Y en su diseño y en su planificación va a tener en cuenta cuál es la visión que perseguimos o cuál es la visión que sostenemos, cuáles son los valores. Fíjense ustedes que uno de los valores que sostiene esta empresa es el cuidado del medio ambiente, la innovación, la lealtad, las relaciones personales, las relaciones sociales. Entonces, cuando están pensando en diseñar el plan, lo que están haciendo es considerando esa misión, esa visión, esos valores y la cultura. La cultura empresarial, un concepto amplio, porque cuando decimos cultura estamos hablando de usos, de costumbres, de ritos, de la estructura, del uso de los tiempos. Cada vez que estoy pensando en la planificación de un proceso de formación, no puedo dejar de lado todas estas cuestiones, porque van a incidir en el diseño y luego en la implementación del plan. Necesariamente va a pasar esto, inevitablemente. Entonces, vuelvo a lo mismo. Trabajan la misión y la visión, trabajan la herramienta FODA con áreas o con departamentos. Aquí es importante que tengamos, yo puedo trabajar el FODA a nivel general, en la empresa, pero también lo puedo hacer por departamento, por áreas. Porque no se olviden ustedes que todas las acciones que después voy a poder diseñar o puedo pensar, son detectadas y surgen de alguna forma en cada una de las áreas. Innova tiene el departamento, el área de recursos humanos, el área de marketing, el área de finanzas y el área técnica. De cualquiera de esas áreas va a surgir alguna necesidad de capacitación. ¿Y cuál es la herramienta que puedo utilizar? También es un FODA. Ahí puedo utilizar esa herramienta para poder hacer una primera detección. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me están escuchando bien? Bien, ¿algo para agregar? ¿Algo que podamos redondear o profundizar un poquito en este aspecto? Bien. Seguimos adelante entonces. Otra herramienta que puedo utilizar, por supuesto que esto amerita más tiempo para poder trabajar sobre esa herramienta, pero se las voy a mencionar, es realizar un inventario de competencias. Realizar un inventario. Esto me permite también conocer o hacer un acercamiento a la situación de la organización, de la empresa. Conocer o realizar un inventario de competencias. ¿Cuáles son las competencias? Esto es algo que nosotros deberíamos revisar cada tanto, es decir, con cierto tiempo, ¿no? Cada 2 o 3 años, o también, dependiendo de la dinámica en la que se mueve la empresa, ver cuáles son las competencias transversales necesarias, ¿sí? O a futuro, que nuestros colaboradores o colegas tienen que adquirir, y cuáles son las competencias específicas que tienen que ver con los perfiles de puesto. Esto me permite tener un conocimiento. Luego, ¿qué otra herramienta aplica o podemos aplicar? Chequear indicadores. Estoy hablando de indicadores cuantitativos. Indicadores cuantitativos. Indicadores que pueden tener que ver, por ejemplo, cantidad de accidentes que tenemos mensualmente o semestralmente, cantidad de errores, porcentaje de insumos desechables que se han desechado, indicadores que reflejen quejas del cliente o de los proveedores, porcentajes o algunos indicadores de productividad. Es decir, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los indicadores que puedo tomar? Indicadores generales que me presenta la empresa,
que tienen que ver seguramente con la productividad, y que yo a través de la formación puedo maximizar a través de beneficios, y qué indicadores también puedo encontrar en cada una de las áreas o departamentos. ¿Sí? Esto es cuestión de construir, ¿eh? ¿Cuáles son los indicadores? Porque el indicador me permite luego, al final del proceso, o en algún momento del proceso, me permite evaluar. ¿Sí? Me permite evaluar, me permite ver hasta dónde hemos logrado, si lo hemos corregido, si lo hemos mejorado. Entonces, chequear qué indicadores hay. Después vamos a ver qué es importante el indicador para la evaluación. Y otro punto importante que hace Innova Natura es convalidar el estado de situación. Es decir, este punto cero es un diagnóstico de situación. ¿Bien? Es un diagnóstico de situación. Y esto es como un diagnóstico médico. Tenemos que ponernos de acuerdo de cuáles son los síntomas, pero también cuáles son las causas que padece la situación. Esto es importante para que podamos tener el apoyo de la organización, ¿bien? Y el acompañamiento. Acordar mínimamente, convalidar el estado de situación para poder decir, partimos del mismo diagnóstico, por lo tanto, lo que hacemos de acá en adelante es algo compartido, en donde hay un involucramiento de todos los actores. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, vamos bien. Giovanna, no sé si vamos haciendo el workbook iba después, ¿no es cierto? Sí, lo vamos Sí, sí, completando. sí. ¿Sí? Les voy a compartir aquí por el chat el Sí. workbook para que vayan siguiéndote y aplicando cada uno de los puntos con este caso práctico que es Innova Natura. Déjenme, por favor, compartirles un momentito aquí el archivo para que lo puedan tener y vayan siguiendo el paso a paso, ¿sí? Bien. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿sí? Bueno, yo le estoy compartiendo un caso, ¿sí? Es un caso en particular. Por supuesto que en este punto cero y en las herramientas que puedo utilizar pueden aparecer muchas más. La realidad es amplísima, ¿bien? Las herramientas también son diversas y puede ser que podamos agregarle o no un punto más, un punto menos en este diagnóstico de la situación. Lo importante aquí es que tengan en cuenta ustedes que es un punto de partida muy importante y vital para que yo pueda armar todo mi plan. Y sobre todo, pensar que en esa situación tenemos que pensarnos hacia adentro y hacia afuera de la empresa. ¿Bien? Y ese es el posicionamiento que tiene la organización en el mercado. Listo, acá les he compartido ya el workbook para que lo puedan descargar. Bien. Cualquier pregunta la pueden hacer, me pueden preguntar, podemos profundizar algún punto, alguna herramienta. Estoy a su disposición. Bien, perfecto. Sigamos entonces. Vamos a pasar a la fase 1. La fase 1, si están en el gráfico, es la detección Se te está cortando, se te está entrecortando. detección. Raúl, se te está entrecortando. Giovanna, ahí estamos bien. Se entrecorta. Ya, a ver, ahora sí creo. A ver, ¿Me escuchas bien? ahora sí, ¿Sí? sí. Bueno. Bien, les decía, Giovanna les facilitó el workbook.
en esta instancia ustedes pueden ir completando o pueden ir revisando qué cuestiones trabajan con la empresa o qué otras se pueden aportar también o contribuir como nuevas. Tienen que llenar, ¿verdad? Bueno, sí, pueden completar, van completando ahí los espacios. Y cualquier duda pueden preguntarnos o preguntarme y podemos ir viendo, a ver qué duda hay con alguna herramienta o profundizarlo un poquito más. Bien. Y hay alguien que, Catherine, no le ha llegado el enlace. Bueno, Le he seguimos. puesto por el chat. Por el chat, Catherine, vuelvo a subirlo. Vuelvo a subir el archivo por el chat de acá, ¿ya? Bueno, A ver, ¿podemos pasar a la fase 1 entonces? ¿Están preparados? Estamos listos. Bien. La fase 1 tiene que ver con detectar y analizar necesidades de formación. Lo que comúnmente podemos encontrar es que me quedo en detectar, pero no analizo. Bueno, déjenme decirles que es importante detectar, pero también analizar. ¿Qué implica esto de analizar? Detectar, ya nos fuimos dando cuenta que en el caso de esta empresa tenía 2 o 3 problemas. Problemas de comunicación, incorporación de tecnología, y tenía ahí un problema de competencia con respecto a los costes. Ahora, lo que tenemos que hacer es analizar esas necesidades. ¿Por qué digo que tenemos que analizar? Porque puede haber, o pueden existir seguramente, problemas en la empresa que no la vamos a solucionar con formación o con algún tipo de acción formativa. ¿Bien? No deberíamos tomar a un plan de formación como la panacea o como la posibilidad de resolver todos los problemas de la empresa. Esto no es así, no es posible. Podemos pensar en problemas de la empresa como la productividad, la comunicación, el liderazgo, algunos puntos que ya tienen ahí en esa fase 1. Pero piensen ustedes, la desmotivación de las personas no se resuelve con un plan de formación. La capacitación, una acción formativa, no necesariamente resuelve o apunta a motivar a las personas, porque la desmotivación puede deberse a muchos otros motivos. Puede ser un salario que no es acorde a su trabajo, puede generar una desmotivación. Entonces, no deberíamos caer, y yo digo, no deberíamos caer en la trampa de pensar que un plan de formación va a resolver todos los problemas de la empresa. Tenemos que analizar con cuáles podemos resolverlos, o qué problemas podemos resolver, y cuáles no. Es decir, lo pasamos por un tamiz. Es como que hacemos un zarandeo, lo zarandeamos y vemos qué cosas sí y qué cosas no. ¿Bien? En esto implica analizar, en primera parte. Analizamos. Para ello también tenemos que tomarnos el tiempo de poder ver desde dónde provienen esas necesidades. Dice, los proyectos de cambio estratégicos o de inversión. Ahí podemos encontrar algún tipo de necesidad. En el crecimiento profesional, ahí también hay necesidades de formación. En los cambios culturales, o en el cambio de la cultura, seguramente hay necesidades de formación. En los gaps, en perfiles de puestos, lo que debería hacer, pero no lo hace. En la incorporación de tecnología y en nuevas competencias que los empleados o nuestros colaboradores no tienen. Y podemos hacer una lista mucho más larga. En todos esos puntos vamos a encontrar necesidades de formación. ¿Bien? Lo que tenemos que hacer nosotros es detectarlas y ahora las analizamos. ¿Podemos resolverla con un plan de formación? ¿Sí? ¿Se amerita que podemos pensar en una acción formativa para darle respuesta? Bien, esa es la pregunta. ¿Qué hace la empresa Innova Natura? Bueno, descarta lo que no puede solucionarse con formación. Primer punto.
Luego, chequea evaluaciones de desempeño. Las evaluaciones de desempeño es una de las herramientas más interesantes y más importantes para poder detectar necesidades que provienen del perfil del puesto. Porque la evaluación de desempeño se cierra con una entrevista entre un jefe o un supervisor y el empleado o colaborador, en donde juntos pueden encontrar y pueden evidenciar y detectar que hay una necesidad. Es decir, puede haber una toma de conciencia de que necesito formarme o capacitarme en cierto aspecto, en alguna habilidad o en alguna competencia en general. ¿Se entiende esto? ¿Lo podemos ver así? Dice Ruth, ese punto es súper importante, muchos jefes creen que todos los problemas se resuelven con un curso, y a veces simplemente se necesita comunicar, otras veces son cambiar procesos, otros más son por ingreso y compensaciones, exactamente. Eso es lo que sucede. Queremos resolver todo con la capacitación o con la formación. Entonces lo que está faltando ahí, hacer un análisis. A ver, para darle un tip, ¿qué me ayuda a hacer el análisis? Es, si yo le doy una capacitación o una acción formativa, ¿esa persona va a hacer el trabajo, lo va a poder hacer? ¿O ya sin darle capacitación lo puede hacer? Si lo puede hacer por sí solo, no necesito armar ningún plan, o por lo menos para esa persona o para ese grupo de colaboradores, no necesito pensar en ninguna capacitación. Entonces, no es un problema que lo podamos resolver con capacitación o con formación. Bien, ese es un pequeño tip ahí que puedo tener en cuenta. Otras cuestiones que puedo hacer. Vuelvo, evaluación de desempeño. Sondear opiniones de clientes y proveedores. Esto también es súper importante, porque cuando empiezo a mirar clientes y proveedores, estoy mirando hacia afuera. Yo podría gastar mucho dinero en un plan de formación, haciendo un análisis interno, pero no estoy considerando el afuera. Y el afuera tiene que ver, me voy a encontrar con los clientes y los proveedores, si lo miro desde algún lugar. ¿Bien? Es como que yo tengo una mirada, una perspectiva exterior. ¿Qué me dicen los clientes y los proveedores sobre la calidad de mi servicio o de mi producto? ¿Está presentando problemas? ¿Hay cuestiones que voy a tener que resolver con capacitación, con formación, con algún tipo de formato? Esa es la pregunta. Entonces, tengo que sondear opiniones de clientes y proveedores. Realizar focus group. A ver, es también una herramienta, podemos llamar, nos reunimos con un área, con un sector, con un grupo de empleados, y analicemos a través del diálogo, el diálogo abierto, a través de preguntas, a través de un sondeo, a ver cuáles son los problemas que se presentan en su sector de trabajo, en su área, qué cuestiones no se están teniendo en cuenta. Ahí podemos también agregarle algunas cuestiones de clima laboral, etcétera, etcétera. O sea, charlar con la gente, eso sería, si hablamos en forma más sencilla, hablamos con la gente. ¿Qué problemas se están planteando? ¿Qué necesidades están presentando con respecto a la capacitación o a la formación? Bien, cuestionarios dirigidos. Bueno, ya seguramente saben lo que es realizar un cuestionario. Lo que sucede acá es que la recomendación que daría es los cuestionarios hacerlos dirigidos en forma conjunta con las personas. No dejar los cuestionarios para que sean ahí contestados de alguna manera, sino que yo esté presente o de alguna forma yo pueda estar pueda estar respondiendo preguntas, pueda estar asesorando en cómo responderlo, etcétera, etcétera. ¿Bien? O sea que armar un cuestionario y estar presente en su aplicación. Analizar la demanda formativa. Bueno, esto tiene que ver con lo que hace esta empresa es tener en cuenta cuáles son las demandas individuales de algunos sectores. Algunos pedirán, por ejemplo, si ellos piden en el plan de formación, incorporar un programa para aprender sobre control de costos. ¿Bien? Y ese programa o ese curso está dirigido a las personas que trabajan en la dirección de economía y finanzas. ¿Bien? Y eso es una demanda formativa puntual.
¿Perfecto? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Vamos, ¿me van escuchando? Sí, todo claro, profesor. Bien. El último punto, o lo que hace esta empresa, es involucra a los responsables de área y departamento. Es decir, los involucra en la detección y los involucra en el análisis. Y esta es una forma de hacerlos partícipes y de comprometerlos en el desarrollo y en la aplicación del plan. No se olviden ustedes que más tarde yo voy a tener que seguir dialogando con ellos para ver cuál es la disponibilidad de tiempo. ¿Bien? Algo que tiene que ver con el plan. ¿En qué momento, cuál es el momento más apropiado para capacitar o para formar a los empleados de ese sector? Si esto va a ser a principio de año o a final de año. Si va a ser dentro de la empresa o fuera de la empresa. ¿Qué cantidad de horas pueden concurrir a un curso? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué contenidos podemos agregar que son importantes en ese plan? ¿Se dan cuenta? O sea, hay muchos aspectos que van a aparecer posteriormente que hace falta que yo los involucre para hacerlos partícipes de ese desarrollo. ¿Podemos seguir adelante? ¿Alguna pregunta con respecto a alguno de estos puntos? Todo claro, profesor. Se puede seguir. Vamos bien entonces. Les pido disculpas por la conexión. Ya vamos a ver cómo la agregamos, la corregimos. Está bien, está bien. Está bien. Bien. Entonces, pueden ir completando en esa fase 1. Pueden ir completando en esa fase 1 cuáles son las herramientas que utilizan, de manera que puedan ir viendo la potencialidad de aplicar otras o de mejorar las que ya tienen. ¿Estamos todos cómodos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Espero sus preguntas, si pueden escribirme por chat, sus aportes, sus opiniones. Sigamos adelante entonces. Vamos con la fase 2. Diseño y planificación de acciones formativas. Ya hicimos la detección y el análisis, ahora vamos a pasar a diseñar, vamos a comenzar a diseñar y planificar las acciones formativas. Fíjense que yo hablo de acciones formativas, vuelvo a repetir, puede ser capacitaciones, puede ser un curso online a través de una plataforma, puede ser un seminario, puede ser puede ser un ateneo, puede ser diferentes formatos, por eso hablo de acciones formativas. Perdón. Bien, acá es donde ya ya identificamos, detectamos y analizamos las acciones formativas, las necesidades. Ahora tenemos que pensar, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos para llevar adelante este plan? Acá aparecen, en esta fase 2, aparece un sinfín de preguntas, muchas preguntas, porque tiene que ver con la operacionalización, es decir, lo tengo que hacer operativo en algún momento. Por lo tanto, no tengo que perder de vista que esto que estoy diseñando y planeando está anexado a la estrategia y a los objetivos de la empresa. Y una de las primeras cuestiones que tengo que ver es el tema del presupuesto. ¿Bien? Y esto es lo que hace la empresa, dice, identificar recursos disponibles y limitaciones. Entonces, ¿qué hace Innova Natura? Primer punto, analizar el presupuesto para el plan. ¿Cuánto tengo de presupuesto? Y este es un punto débil, ¿no? Para muchos para todos, o para muchos de nosotros que tenemos a veces esa responsabilidad,
es pensar, ¿cuánto presupuesto tengo para poder llevar adelante todo lo que se quiere hacer? ¿Bien? ¿Cuánto? ¿Cuánto? En la mesa chica estuvimos discutiendo y quieren correr el K42, una maratón bastante larga, ¿no es cierto? Pero resulta que yo no tengo cordones, o mejor dicho, no tengo unas zapatillas deportivas. Entonces ahí me encuentro con el tema del un presupuesto recortado, que a veces es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, ¿cuál va a ser el presupuesto que vamos a manejar? Porque esto me va a generar en principio una limitación. Entonces, como segundo punto, priorizo áreas, tengo que priorizar las áreas. Priorizo las áreas. Y esto también es un tema de discusión, porque el de marketing va a decir, no, pero marketing es importante, y el otro dice, no, pero, a ver, el área de técnica acá es importante porque acá hacemos la fabricación. Y el área de recursos humanos va a decir, bueno, pero nosotros no tenemos tanto presupuesto para armar ese plan, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es establecer prioridades. ¿Y cómo establezco esta prioridad? Bueno, lo primero que tengo que pensar es cuáles son las acciones relacionadas con un área que van a tener mayor impacto en la empresa. ¿Se entiende esto? ¿Bien? Yo sé que este es un tema álgido, es un tema polémico, puede ser, porque acá tenemos que dejar afuera algunas áreas o algunas acciones formativas porque no tenemos presupuesto. No tenemos la posibilidad de llevar adelante, por lo menos por ahora. Entonces, ¿qué? Tenemos que actuar priorizando la emergencia. Y la emergencia tiene que tener relación con lo que va a tener mayor impacto. ¿Bien? ¿Cuál es el área que está presentando mayores dificultades y que tiene mucha incidencia en el negocio? Que está afectando a la empresa, la afecta. Porque lo que se está haciendo de manera deficiente, con poco tiempo, con poca calidad, con muchos errores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, priorizar áreas, establecer acciones, pero que tengan impacto. Luego, tengo que pensar, establecer objetivos que se puedan conseguir. Es decir, no puedo hacer un gran plan que después no puedo de ninguna manera ni evaluar, ni lo puedo terminar. Tengo que ser realista. ¿Cuáles son los objetivos posibles relacionados con los objetivos de la empresa que yo puedo conseguir? ¿Cuáles? Esto implica, déjenme que les vuelva a repetir y que sea reiterativo, implica mucho diálogo. No puedo hacer esto en soledad, tengo que hablar con cada una de las áreas, sentarme nuevamente en la mesa de las decisiones, mostrar el plan, cómo lo estoy pensando, cuáles son las posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, el diálogo permanente. Bueno, después dice definir acciones formativas acorde a los objetivos. Esto de definir acciones formativas acordes a los objetivos tiene que ver con, a ver, a veces pensamos en acciones formativas que no están necesariamente ni detectadas ni analizadas, o que no tienen que ver con los objetivos de la empresa o de la organización. Entonces pensamos, un curso de trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo quizás es una acción formativa que en este momento no tiene prioridad. Quizás lo que está necesitando la empresa en este momento es que yo forme líderes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, es más pertinente y está acorde a los objetivos de la empresa que yo construya o diseñe un plan de liderazgo, un programa de liderazgo, y no de trabajo en equipo. Porque quizás el trabajo en equipo en este momento no están dadas las condiciones para trabajar en equipo ni para dar esa capacitación. A esto se refiere. ¿Bien? Luego, dice, establecer el calendario del plan. Bueno, tiene que haber un tiempo. Ese calendario del plan tiene que ser socializado, compartido, etcétera, etcétera. Sí. ¿Estamos bien con el audio? Perfecto, profesor. Bien, bien.
Entonces, decimos, tenemos que establecer un calendario, ver, les vuelvo a repetir, cuáles las posibilidades de, en lo que suele suceder en muchos programas de capacitación, en un plan de formación, es que decae la asistencia. Decae la asistencia. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta cuáles son los periodos de mayor carga de trabajo, qué periodos hay de cierre de algunos trabajos a fin de año, fin de cuatrimestre, fin de mes. O sea, todo eso lo tengo que tener en cuenta, porque afecta básicamente la asistencia. Seleccionar proveedores, redactar el plan, establecer formas de evaluación de las acciones de formación. Esto es bastante grueso el trabajo que tengo que hacer en esta fase 2. ¿Bien? Lo que hace esta empresa es, define objetivos, considerando indicadores, dialoga con los destinatarios acerca de las acciones formativas, y determina cómo evaluará el plan. Acá hay un elemento crucial, que es el tema de la evaluación, porque tiene que ver cómo voy a evaluar este plan de formación. ¿Qué voy a evaluar? Ustedes piensen que yo puedo evaluar desde el punto cero hasta la fase final, puedo evaluar a los formadores, puedo evaluar el diseño, puedo evaluar, o sea, hay muchas cosas que puedo evaluar. Pero en principio lo que yo le voy a decir es, evalúen el diseño, cómo lo armaron, y evalúen luego los resultados. Al menos comencemos por ahí. ¿Bien? Ya después, ahora vamos a ver que hay otros tipos de evaluaciones que podemos realizar. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos avanzando? ¿Se va entendiendo la idea? Bien, podríamos decir que sí. Ustedes pueden completar en el workbook de Giovanna, pueden ir completando los espacios de cuáles son las herramientas. Si voy muy rápido me avisan, ¿eh? Si voy muy acelerado. Va bien, va bien. Claro, ahí alguien me dice, Joy, me dice, se necesita toda la información en el plan. Exactamente. Es un trabajo, a ver, yo que soy digamos, un fanático por ahí de la formación en la capacitación, esto es un trabajo artesanal. Es un trabajo de artesanos. Y fundamentalmente, el contar con toda la información hace que yo afine mi puntería con el plan que voy a proponer. Sobre todo después si me tienen que aprobar un presupuesto. Sobre todo eso. Por lo tanto, después tengo que conseguir resultados. Ese es el desafío. Tengo que conseguir resultados. Bien, vamos un poquito más adelante. La fase 3, ejecución y seguimiento del plan de formación. Pareciera que en la fase 3 me puedo relajar, ¿bien? Y está como más tranqui. Bueno, ya hicimos todo el trabajo más grueso, más pesado, más complicado, pero no. En esta fase es donde yo tengo que estar con mis 5 sentidos atentos, despiertos, para ver qué va sucediendo. ¿Saben por qué? Porque, a ver, en cada acción que se va adelante, cada acción formativa que se va llevando adelante, con cada uno de los formadores, con cada uno de los grupos destinatarios, tiene que ocurrir una cosa, que me garantiza, o por lo menos me lleva a la concreción del plan, y es que se produzca un aprendizaje, es decir, que las personas aprendan, es decir, que adquieran competencias. Esto es lo que yo tengo que, en esa ejecución y seguimiento, tengo que prestar fundamental atención. Que aprendan, que puedan encontrarse con esas competencias y que de alguna manera las incorporen. El tema del aprendizaje, déjenme decirles, que es un tema, hay una paradoja hoy en día en la sociedad, porque pareciera que estudiamos mucho o aprendemos aparentemente mucho, pero a veces no aprendemos o aprendemos muy poco. Y el aprendizaje es un aspecto importante. Hoy tenemos que aprender. Y aprender significa que en algún momento eso que aprendimos podemos utilizarlo en otra situación, similar o distinta. ¿Bien? Ahí está el punto. Entonces,
El proceso formativo tiene que estar apoyado por la organización. Alguien me puede decir, bueno, yo estoy solo, me encuentro solitario, abandonado en recursos humanos, tengo que armar todo el plan, nadie me acompaña, y sí, es así, puede pasar. ¿Bien? Estoy como solo en un rincón armando un plan. Lo ideal es que ese plan sea compartido y esté apoyado por toda la empresa, por toda la organización. Lo que tengo que buscar es insistir, involucrar, dialogar, socializar esto que estoy haciendo y sobre todo fundamentar y explicar por qué es importante que la empresa incorpore a la formación como parte de la cultura. Bien, eso es un trabajo que tengo que hacer de manera cotidiana. Es un trabajo de ir vez tras vez repitiendo el argumento. Bien, seleccionar formadores y tutores. Bien, esto es parte del trabajo, porque estamos hablando de personal o personas que van a formar a otros, es decir, que van a ayudar a construir un conocimiento. Acá podemos hablar mucho, no nos va a dar el tiempo físico, pero no se trata una acción formativa, perdón, no se trata de transmitir solamente información, se trata de construir conocimiento, ¿bien? Porque eso, a ver, el construir conocimiento tiene que ver con una forma de aprendizaje que es mucho más efectiva. Por eso la cuestión del aprendizaje es importante aquí. Entonces, los formadores o tutores deben ayudar o tienen que facilitar la construcción del conocimiento para generar aprendizaje. Luego, supervisar aspectos relacionados con el proceso formativo. Bueno, en todo proceso de ejecución y seguimiento va a haber ciertas dificultades, como ahora, por ejemplo, que tengo problemas con la tecnología, que no hay conectividad, los espacios, las personas, si van o no van, que se olvidaron de la capacitación, de la formación, que los contenidos, ajustarlos, que el cronograma tengo que hacer una modificación porque surgió tal o cual cosa en la empresa, entonces tenemos que modificar los días o el horario, etcétera, etcétera. Esto forma parte del seguimiento. Entonces, esto me genera que yo esté con los 5 sentidos alerta, las 24 horas, mientras dure toda la ejecución para hacer un buen seguimiento del plan. Lo que hace Innovanatura hace un seguimiento de cada acción formativa, se mantiene en contacto con el formador, va apoyando, haciendo la logística, bien, con todos los materiales necesarios para impartir esa capacitación, va haciendo una divulgación continua de lo que va sucediendo en cada una de esas acciones, y sobre todo después socializa información, es decir, la comparte. Acá es muy importante trabajar también con los referentes de cada una de las áreas de los sectores, mantenerlos al tanto de cómo va haciendo la asistencia, cómo están trabajando, qué es lo que están viendo, ¿bien? Sobre todo porque, a ver, luego lo que va a suceder es que lo que han aprendido en ese espacio tienen que poder utilizarlo en el sector o en el área de trabajo, es decir, tienen que poder hacer una transferencia. ¿Vamos hasta ahí? ¿Algún aporte? ¿Alguna opinión? ¿Algo que se nos pasó por alto? Todo bien. Vamos bien hasta ahí. Bueno. Bien, estamos lejos, pero todavía por lo menos nos escuchamos. Bien, entonces ahora lo que pueden hacer es completar el workbook, ir pensando a ver qué cuestiones ustedes manejan en la empresa, qué herramientas utilizan siempre o no la utilizan nunca. Giovanna, ¿cómo vamos con el tiempo? Estamos bien, ahí aprovecho mientras van llenando. Alison, de repente puedes compartirles ahí, Alison les va a colocar un mensajito en el chat, los que Bueno. deseen que se realice una revisión personalizada, ¿no?
trabajo que estás ahorita mostrando, pero ya más aterrizado. ¿Cómo está este Bien, plan de formación que tienen? ¿Cómo van con este diagnóstico? El que desea tener un espacio personalizado donde podamos acompañarlos, tanto Raúl como mi persona, pues pueden agendar. Aquí, Alison, ¿puedes compartir, por favor, nuestra agenda? Bien, Toribio, ahorita te compartimos también, vuelvo a compartir por el chat también el Word, ¿ya? Para todos en general. bien. Ya lo compartió Alison. Gracias, Alison. Y también compárteles, por favor, el link de agenda para los que deseen tener un espacio ya individual y podamos aterrizar, porque la realidad de cada organización o las necesidades que puede tener cada uno, pues son distintas, ¿no? El grupo de por sí, nos imaginamos, es bastante heterogéneo porque las necesidades son así. Entonces, creo que un espacio individual permitiría, pues, ¿no? Acercar un poco más cada una de estas partes. Bien, 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 bien. Bien. Cualquier pregunta referida a una herramienta que podamos considerar o profundizar un poquito más, los escucho o los leo en el chat que ustedes puedan hacer y la profundizamos. Vamos con la fase 4. Estamos hablando, hemos hecho la ejecución y seguimiento del plan de formación, pasamos a la evaluación. Bien, perfecto. Si llegamos a esa etapa, si llegamos a la evaluación del plan, pero bienvenido sea. Bien, estamos en un buen camino, pero es perfecto si llegamos a este punto. Este es uno de los puntos también débiles en un plan de formación. Evaluar integralmente ese plan. Evaluar integralmente ese plan. Bien, déjenme decirle una cosa. El tema de la evaluación es un tema amplio, por eso anteriormente le estaba acotando hacia dónde, qué es lo que quieren evaluar, qué vamos a evaluar, qué posibilidades tenemos de evaluar el plan. Digo posibilidades que tienen que ver con limitaciones en la empresa, o en la falta de presupuesto, la falta de tiempo. Pueden haber muchos inconvenientes o muchos facilitadores que nos permitan hacer una evaluación. Pero es importante que podamos evaluar, porque si no, no podemos hacer ningún tipo de mejora o algún tipo de corrección. Por lo tanto, tampoco podríamos decir en qué medida aportamos a los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Cómo fue nuestra contribución con ese plan? Si no evaluamos, es imposible que podamos entender en dónde estamos parados, nosotros como diseñadores del plan. ¿Qué hemos podido conseguir? ¿Se pudo mover algún indicador? ¿Pudimos hacer algo? Entonces, muchas veces queda a mitad de camino, no se realiza la evaluación. Entonces, ¿qué podemos evaluar? Bueno, el desarrollo del plan de formación. Esto implica evaluar todos los aspectos del plan de formación. Todos los aspectos. Podemos evaluar, a ver, ¿hicimos bien el punto 0? Tuvimos toda la información de la empresa disponible para tener un buen punto de partida. ¿Se nos presentó algún problema? Eso es analizar, podemos tomar criterios ahí cuantitativos o cualitativos. ¿Qué nos sucedió con ese encuentro con la información, con el punto 0, con conocer la organización? Si hay aspectos a mejorar o corregir, lo podemos hacer. Luego, ¿qué pasa con los resultados de las acciones formativas? Y acá aparece diferentes niveles, que acá la empresa Innova y Natura lo toma, es evaluar diferentes niveles de evaluación. Comúnmente lo que sucede con las acciones formativas, y a veces también con un plan, es que yo hago 2 niveles de evaluación. Evalúo la satisfacción de las personas que participaron y evalúo los aprendizajes con mucho esfuerzo, los aprendizajes que han obtenido o las competencias que han adquirido en esa acción formativa. ¿Se pueden dar cuenta de esto? ¿Sí? Entonces yo hago
es como se dice, a una encuesta a la salida de una capacitación, y todos dicen, estuvo espectacular, me encantó, me gustó el formador, los materiales, el café, etcétera, etcétera. Bien, eso es partimos ahí, nos quedamos en la satisfacción. Y luego evaluamos con a veces regularmente, si aprendieron o no aprendieron, así con muchas dudas. Si aprendieron o no aprendieron, y nos quedamos ahí. Pero, piensen ustedes, que hay dos elementos más, o dos niveles más que tienen que ver con la evaluación, que es evaluar, yo diría tres, evaluar la transferencia, es decir, si en el puesto de trabajo están aplicando, y esto se hace luego, posterior, si están aplicando lo que aprendieron en esa capacitación. Y esto hace falta revisarlo, porque sería muy dudoso o complicado que yo lleve a un grupo de empleados a una capacitación y el día lunes sigan cometiendo los mismos errores. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se puede comprender? Entonces, ese nivel de evaluación tengo que evaluar la transferencia, es decir, la aplicación de lo aprendido en el puesto o en el área de trabajo. Y ahí necesito nuevamente la colaboración de los referentes o de los directivos del área. Ese es el tercer nivel, evaluar la transferencia. Pero después, para que yo pueda mostrar resultados, cuando nos sentamos ahí con las direcciones o con el director general, decirle, mire, nosotros con este plan hemos contribuido a modificar o a corregir ciertos indicadores que eran negativos para la productividad y la eficacia, o maximizamos los beneficios, hemos obtenido mejores ganancias, o disminuimos el porcentaje de accidentes, o el porcentaje de repeticiones del producto, etcétera, etcétera. Yo tengo que poder hacer una evaluación del impacto. ¿Cuál es el impacto que tiene el plan de formación en la organización toda, en la empresa? Y después los llevo a otro nivel, mucho más, al quinto, a un ROI. Si yo quiero evaluar cuál es el retorno de inversión que tiene un programa o un plan de formación, es decir, en cuánto me reditúa o cuánto dejo de perder con la situación anterior, entonces tengo que utilizar la herramienta ROI. Pero ya sea que para el impacto o para el ROI necesito tener indicadores. Necesito trabajar o tener de antemano indicadores, ya sea en el sector o indicadores que estén claros en la empresa, en la organización. Si no, no puedo, me va a resultar difícil que yo pueda contrastar después lo que tenía y lo que hemos conseguido ahora en este momento. ¿Se comprende esto? El ROI es una de las herramientas más novedosas, o es una herramienta, no es una herramienta para aplicar en todos los programas, en todos los formatos, pero sí en algunos que yo crea que son claves y que están generando alguna pérdida ganancial en mi empresa o la organización, por lo tanto necesito hacer ahí un análisis de cuál va a ser el retorno de la inversión. ¿Cuánto voy a recuperar una vez aplicado el plan de formación o un programa de capacitación específico que modifica positivamente un indicador? ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes, tenemos un nivel de evaluación de satisfacción de los participantes, un nivel de evaluación con respecto a los aprendizajes adquiridos, ¿bien? Un tercer nivel de evaluación que tiene que ver con la transferencia, es decir, cómo utilizan esos conocimientos en el área de trabajo o en el puesto de trabajo. Un cuarto, un impacto que tiene que ver con los costos-beneficios, un impacto en la organización toda o en algunos sectores. Y un quinto, si tengo muchas pretensiones o lo veo muy necesario, un ROI, una aplicación de una herramienta ROI. Esos son 5 niveles muy abarcativos de toda la evaluación. Ustedes verán, de acuerdo a las realidades, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo al presupuesto,
hasta dónde pueden llegar con esos niveles, considerando los indicadores que utilizan. Bien, en el caso de Innova Natura, ellos utilizan desde hacer un informe, bien, evaluando de manera integral todo el plan, y llegan a la práctica de un ROI. Acá yo no lo coloqué, pero ellos realizan en algunos programas la aplicación de la herramienta ROI. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Ahora pueden tener el espacio, o pueden utilizar el espacio si quieren, ahí van registrando qué herramientas utilizan en el workbook que le facilitó Giovanna. Giovanna, ¿nos olvidamos de algo? ¿Me he olvidado de algo? ¿Hay algo que podamos ahí profundizar? ¿Algo más que podamos...? Nos falta una fase 5. Sí. Vamos bien ahí. Ya luego de la fase 5, conmigo les voy a mostrar el paso a paso, ya con algunos formatos que manejamos, ¿no? Para que tengan una idea más clara de cómo poder realizar algunas partes, ¿no? Del proceso, porque es bastante amplio en realidad, como han podido observar. No es solamente planificar, no es diseñar un curso nada más, ¿no? O sea, esto implica muchos más variables y elementos a considerar. Bien, así es, Giovanna. Cada una de estas fases y el punto de partida realmente es bastante amplio y es necesario a veces trabajar de acuerdo a las realidades de cada una de las organizaciones, las herramientas, adecuarlas, etcétera, etcétera. Bien, vamos con la fase 5, que no por ser la última es la menos importante. Bien. Bueno, simplemente si lo tengo que sintetizar, en esta fase tengo que mejorar o corregir cualquier aspecto que tenga relación con el desarrollo del plan. Acá, ¿llegamos o no llegamos? ¿Llegamos o no llegamos? Digo esto porque a veces, si no llegamos, o si llegamos más o menos, es porque llego a veces con cierto descreimiento, puedo llegar con cierta frustración, no salieron las cosas como yo quise, no alcanzamos los objetivos que nos habíamos planteado en el plan, pues yo buscaba en ese plan de formación, buscaba mejorar los indicadores, buscaba reconvertir, actualizar, perfeccionar al personal, hay cosas que no la pudimos lograr, Bueno, este es el momento del aprendizaje, porque en ese pensar de mejorar o corregir, le antecede el analizar por qué no llegamos, qué nos pasó, en las fases hicimos las fases, las completamos de la mejor manera, fuimos lo más analítico posible para encontrar toda la información y aplicar las herramientas necesarias, fueron las más adecuadas, las personas estuvieron dispuestas, tuvimos la colaboración y el apoyo de toda la organización, o sea, es la oportunidad, más allá de que podamos sentirnos no tan satisfechos, o sí, la oportunidad de aprender y de tomar registro de todo lo que nos fue sucediendo. ¿Bien? Este es el momento para armar algún tipo de protocolo, de poder registrar algún incidente crítico, si hay algún aspecto que se nos olvidó. Bien, es un momento de enorme riqueza, porque me va a permitir entonces hacer el análisis y la corrección. El análisis y la corrección. Dice, la empresa analiza cada uno de los elementos del proceso del plan, y después se toma el trabajo de hacer un análisis de cada uno de los elementos o del proceso de cada acción formativa. Porque no se olviden que yo les dije, cada acción formativa tiene que garantizar el aprendizaje. Y ese es un punto crucial que me permite decir que ha sido medianamente o bastante exitoso el plan de formación. Que las personas aprendieron, adquirieron las competencias. Por lo tanto, hay un cambio, hay una modificación en la dinámica de la organización. Luego,
comparte lo que hace Innova Natura, comparte los resultados y la información relevada. Bien, está, bueno, está muy bien lo que hace Innova Natura porque lo hago responsable también a los otros actores. ¿Bien? La responsabilidad de lo que salió en este plan de formación no es exclusividad de recursos humanos o del equipo de formación, es una responsabilidad de toda la organización. Entonces, les digo, les muestro, miren, esto es lo que conseguimos. Esto es lo que conseguimos con su compromiso, con su participación, con su colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Los hago partícipe de los resultados. Y por último, un acto de humildad, podríamos decir, y de apertura mental, pido opiniones. Opinemos, hagamos una lluvia, una tormenta de ideas, hagamos ahí una reunión ampliada, preguntemos, pidamos opiniones, porque ahí también se da la oportunidad de poder enriquecer y de seguir involucrando a los demás actores a través del debate y la participación. Bien, preguntas, puntos que podemos profundizar, herramientas que les interesa. Por supuesto que tienen ahí el espacio del workbook que les facilitó Giovanna para que puedan registrar sus aportes, sus realidades. Bien. ¿Te parece que voy redondeando, Giovanna? ¿Te parece que vas haciendo como un cierre? ¿Sí? ¿Esperamos un poco más? Ah, no te estoy escuchando. Estaba muteada. No, sí, te decía, sí, igual seguramente van a surgir algunas dudas porque ahora voy a compartirles algunas de las metodologías y herramientas que usamos, instrumentos en realidad que usamos Bien. para hacer todo este trabajo o parte del trabajo que acabas de mencionar, ¿no? Para que tengan una idea bastante más clara y concreta de cómo poder ir aterrizando, ¿no? Cada una de las ideas. Bien. ¿Te parece que hago un cierre, entonces, un redondeo? Sí, y después podemos seguir completando lo que surja. Bueno. Bien. Bueno, a ver, como conclusiones. El darle énfasis al plan de formación tiene que ver con cuidar y desarrollar nuestro capital humano. Primera impresión. ¿Bien? Algo que nosotros aprendemos en gestión de personas es las personas son el capital más importante de la organización. Bien, el cuidar el capital humano permite que las empresas puedan adaptarse más rápido a los cambios en el entorno, por ser flexibles y por actuar con mayor inteligencia. O sea, tienen un capital intelectual que está más dinamizado y está más actualizado. Tercer punto, la formación tiene que ser continua, porque de esa manera la vamos incorporando a la cultura y nos permite un crecimiento. Cuarto punto, tengan en cuenta que cuidar el capital humano tiene que ver también con que la tecnología se está incorporando cada vez más. En estos próximos 3 o 5 años vamos a tener una explosión de tecnología que se va a incorporar a la empresa y nos va a cambiar diametralmente. Y último punto, conocer el posicionamiento de la empresa en el entorno o en el mercado laboral, en el mercado en el cual se mueve. Es importante para que podamos comenzar un plan de desarrollo, un plan de formación para nuestra empresa. Bien, hasta ahí llegamos, por lo menos de mi parte. Sí, sí, igual contamos contigo porque todavía tenemos un tiempito más para compartir más con el grupo. Si me permites, por favor, voy a compartir ahorita pantalla. Ya. Te vamos a mostrarle un poco cómo trabajamos. Gracias, Raúl. Raúl todavía nos va a acompañar, por favor, que es parte del equipo. Vamos aquí ahora a mostrar un poco cómo venimos trabajando cada una de estas fases que ha comentado, que ha desarrollado Raúl, que ustedes han visto, que implican muchas tareas. Les vamos a mostrar algo de lo que venimos trabajando, cómo lo hacemos, el paso a paso desde una organización que, vamos a decir, no tiene ni siquiera perfiles de puesto identificados con claridad. Punto de partida.
Partimos siempre de lo que es la organización, hacia dónde apunta y cuál es su razón de ser, que no es otra cosa más que la misión. Partimos de identificar con claridad, nos ha pasado incluso que hay organizaciones que esto de aquí no lo tienen tampoco muy claro. Entonces es importante saber hacia dónde vamos como organización, aplicar todas estas herramientas y apuntando hacia una innovación, hacia una agilidad que nos permita ser una empresa muy competitiva y mantenernos vigentes en el mercado. Entonces esa revisión considera toda esta parte de acá, ¿sí? Luego se trabaja una especie de mapa funcional donde a partir del propósito, acá hay algún ejemplo, a partir de un propósito principal, de la razón de ser de la organización, se identifica cuáles son todas esas áreas de acción, todas esas áreas necesarias para que la organización pueda cumplir con ese propósito. Y luego de ello, por cada una de estas áreas se identifica cuáles son esas funciones claves necesarias para poder lograr que se cumpla el gran propósito de la organización. Miren cómo, así breve nada más, cómo vamos de lo general a lo específico. No podemos ir avanzando, incluso contratando personal sin saber cuál es el personal que realmente necesita mi área, necesita aportar a la organización desde mi área para contribuir a ese gran propósito. Entonces, una organización que no tiene identificado cuál es su colaborador ideal, va un poco a la deriva, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto bien mapeado, que se trabaja cada una de estas funciones claves necesarias para los perfiles, aterrizan en competencias. ¿Cuáles son esas competencias que necesita este perfil para un buen desempeño? Y va desagregándose en elementos de competencia. Esta propuesta tiene un enfoque funcional, ¿no? Aterrizando en elementos, competencias y finalmente en desempeños observables y medibles. Luego, una vez que ya tienes estas competencias, acá hay un ejemplo, acá lo estoy haciendo solamente con un formato de tipo curso, ya hemos escuchado la intervención de Raúl. Un curso es un formato de llevar adelante una formación. ¿No? Es el más usado quizás en nuestros procesos de capacitación, pero no es el único espacio. Cuando hablamos incluso de gestión del conocimiento, hay otras formas de recoger justamente perdón, ahí está filtrando un audio. Dice que estaba filtrando un audio, no sé cuál es. Ya está solucionado. Disculpen. Bien, entonces, los cursos son una especie de formatos, ¿no? Tienes programas mucho más completos o tienes intervenciones mucho más específicas o modelos del tipo donde tú, bueno, realizas, insisto, formatos de tipo mentoría, donde realizas el día del líder y invitas a los diferentes líderes a manifestar, a contar, a proyectar su experiencia. Y bueno, una serie de formatos que se pueden construir considerando la cultura de la organización, las necesidades de las mismas, y no solamente la gestión del aprendizaje, sino también la gestión del conocimiento, ¿no? Pero bueno, aquí solamente mostramos un ejemplo, cómo podemos cruzar e identificar para cada una de las funciones cómo pueden aterrizar, si es que ya tenemos incluso algunas acciones. Esta matriz ayuda muchísimo cuando ya la organización tiene acciones formativas en la actualidad, pero no están alineadas a ningún propósito. Entonces no significa que vas a empezar desde cero necesariamente. Entonces se utiliza esta herramienta para justamente hacer una correspondencia entre lo que actualmente existe y lo que realmente deberíamos hacer. Y vamos encontrando esta correspondencia. Si no existe, miren qué importante aquí, si tú ves que no existe una determinada correspondencia, hay que ver. De repente ese curso está ahí y en lugar de aportar está estorbando. No, sin el ánimo de desmerecer, pero es así. Cuando realizas ya un trabajo, realizas las acciones de planificación de forma coherente hacia un propósito principal, te va a tocar decirle chao. De repente ese curso que tanto te gustó y lo tienes años por años, porque simplemente te gusta, habría que analizar si realmente está aportando. De repente todos los esfuerzos se están dedicando a un programa que no está convirtiendo realmente, o al menos en o quizás se está convirtiendo, pero de otra manera,
y no tienes la forma de medirlo. Entonces hay que echar también ahí. Si hay alguna preguntita mientras voy pasando, soy un poquito rápida quizás, me dicen si voy muy rápido o si tienen alguna duda. Así como tenemos la parte competencial clara para los puestos, esto no es suficiente. Hay habilidades blandas que necesitamos trabajar en los colaboradores y que pueden manifestarse con claridad a través de actitudes, al igual que los valores también. ¿Cómo hacemos para aterrizar? En este caso estoy hablando de habilidades blandas, pero también podemos hacerlo con un ejercicio muy similar con los valores de la organización, que no sugiero que sean más de 5 y que se puedan enfocar a lo largo del año en uno de manera periódica. Así le ponen el foco de una manera mucho más clara a través de acciones puntuales. Pero aquí en el ejemplo que les muestro, las habilidades blandas, aquí muestro unas 10, pero la organización tiene que tener la claridad sobre cuáles van a ser aquellas habilidades blandas propias del perfil de su colaborador ideal. Y luego aterrizarlas en cada una de las áreas y a su vez en cada uno de los perfiles, porque no necesariamente van a ser prioridad para algunos perfiles ciertas habilidades, más que otros para otros. Entonces hay que identificar la prioridad según los perfiles. No sé, una conciliación de documentos pendientes. Ahí se está filtrando el audio, por favor. El 31 de diciembre del 2014. Gracias. Listo. Seguimos. Una vez que ya tengamos estas habilidades identificadas, acá hay un ejemplo también, tenemos las funciones, las competencias, los elementos de competencia vendrían a ser los aprendizajes más específicos para cada una de las competencias, y se hace un cruce. Desde que se hace un cruce de información, desde qué espacios se van a poder abordar o contribuyen de una mejor manera o son necesariamente imprescindibles trabajar tales habilidades. Que de hecho se van a poder trabajar desde muchos puntos, desde muchas competencias, sí es posible, en muchos casos. Pero lo mejor es priorizar para que en el momento de la formación, que aterrice en alguna acción de capacitación específica, puedas enfocarte en alguna habilidad. Esto es lo recomendable, ¿no? Así le puedes dar un mejor seguimiento. Una vez, ya imagínate que la organización tiene su diccionario de competencias, también llaman a toda esta descripción de perfiles, ya lo tienen identificado también toda la parte de desempeño, las acciones, los indicadores también que se van a considerar para cada uno de estos perfiles. Bueno, ahora toca aplicar a través de las diferentes acciones identificadas, pero ahora permítanme mostrarles un poco el modelo que nosotros apostamos como universidad corporativa, no solamente a una gestión del aprendizaje, que hemos visto que esta gestión tiene que estar muy alineada con los objetivos de la organización, pero si la organización no tiene claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus indicadores, qué es lo que busca medir, va a ser un poco complicado hacer esto. No solamente está a nivel de objetivos organizacionales, sino también desde la gestión del conocimiento. De poco, una organización bastante grande que se encuentra a nivel nacional en Colombia me comentaba cómo hacer para evitar justamente la fuga del talento. Que hay mucha empresa grande que llega y que pues sus mejores talentos, sobre todo orientados a la tecnología, pues rotan demasiado, ¿no? Y esta capacitación constante, esta inducción permanente casi que tienen que estar haciendo, más la adecuación y más una serie de acciones que toma pues incorporar un nuevo personal, además de originar costos de por medio, trae consigo también pues el factor tiempo. Cuando estamos hablando de un tema de agilidad, pues que menos estamos buscando tener como espacio para otras cosas. Entonces, la gestión del conocimiento como pieza angular para justamente capturar el know-how que tiene la organización en estos perfiles claves, qué acciones tomas para poder convertirlo y llevarlo en acciones formativas en el formato más idóneo, ¿no? Y si vamos hablando de la gestión de la innovación más que un curso, que no es así el tema, cómo poder ser una empresa competitiva, ok,
Perfecto, ya identifiqué qué necesita mi mercado, ya identifiqué cómo debo yo accionar, cómo debo de trabajar mis nuevos productos y servicios, mi propuesta de valor, etcétera. Pero también, ¿qué profesionales necesito? ¿Qué colaboradores necesitamos para que justamente esto pueda ser real? Y ahí nuevamente toca a la gestión del talento. ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Qué competencias necesitamos? Quizás no tengan nuestros colaboradores al hacer el diagnóstico y que necesitamos incorporar en la gestión. ¿Okay? Todo esto es soportado en los procesos, las personas y los resultados. En los formatos, bueno, ya les he mencionado. Y les presento el modelo GESKIL que nosotros promovemos. Esa es una parte, en realidad, que está orientada y desarrollada más a la gestión del aprendizaje, que resume un poco lo que les he estado tratando de exponer. Partimos de identificar justo cuáles son estos indicadores de gestión de la organización y los alineamos con los indicadores del área. Una vez que tenemos la claridad, obviamente priorizamos porque la organización puede tener muchos indicadores apuntando a objetivos más grandes, pero no necesariamente tengo una implicación directa como área a todos esos objetivos. Entonces, en el plan, normalmente esto se suele hacer en un balance scorecard, orientado al plan estratégico y todo lo demás, pero si buscamos una agilidad, igual no está de más aterrizarlo aquí en concreto con esta gráfica, les muestro un poco cómo lo hacemos y cuáles son estos indicadores de área que van a tener mayor impacto en el negocio, que ya lo mencionó justo Raúl. Y luego, cómo esto impacta en los perfiles de puesto. Entonces, los perfiles de puesto que previamente nosotros ya teníamos diseñado, normalmente tenemos como que dos partes. Una bastante, un poco más estática, no bastante, porque puede incluso cambiar, ser actualizada, pero una parte muy dinámica. Hay funciones que son muy dinámicas y que van de la mano con los cambios constantes a los que queremos apuntar. Las competencias transversales son otro factor. Estas nuevas habilidades y conocimientos son las que les menciono. Entonces, si tenemos un perfil de puestos con la parte justamente gris, a ver, déjenme que voy a ir, con mi puntero voy a tratar de mostrarles. Esta parte gris es justamente aquella volátil, aquella que ustedes pueden actualizar de manera constante, más fluida, que quizás aquellos conocimientos más duros que de por sí pues se traen en una formación profesional, quizás a nivel universitario, ¿no? Pero este aspecto es lo que va a ir cambiando y va a estar muy de la mano con lo que busca la organización, lo que busca hacia afuera del profesional, la misma, ¿no? Luego podemos, con esto ya claro, podemos diseñar una especie de malla curricular, que tan grande es la organización, puede decantar en propuestas de escuelas. Pues ahí tiene las escuelas de marketing y ventas, tiene la escuela de liderazgo, la escuela de tecnología, que es por lo general las primeras que se comienzan a desarrollar en la organización porque tienen una población de colaboradores bastante interesante que pueden pues beneficiarse del diseño propio que pueda hacer la organización. El input para esta malla, que ahora les voy a mostrar también un ejemplo, es justamente el modelo de universidad corporativa que parte desde este enfoque, que tiene este modelo de aprendizaje, este sello, esta identidad con la cual quiere identificarse la organización a través de su universidad. Y también el otro input viene a ser la gestión del conocimiento, que les mencionaba hace un momento, la gestión de la innovación y el desarrollo profesional, y aquí me estoy refiriendo a la línea de carrera. Entonces, no solamente tenemos que estar pensando en lo que necesita la organización. Si yo pierdo de vista el interés y la necesidad de los colaboradores de hacer también una línea de carrera dentro de la organización, pues va a ocurrir lo que les mencionaba hace un momento también, ¿no? La fuga de carrera. Luego tenemos ya la gestión de aprendizaje un poco más desarrollada aquí, a la derecha, con la mejora del desempeño, identificada a través de la evaluación, qué competencias transversales se requieren fortalecer y el desarrollo de nuevas capacidades a nivel organizacional. Ustedes ven las líneas de las flechitas, todo esto es muy dinámico y tiene hacia el final la evaluación del impacto en los indicadores de gestión. Así como yo partí con ellos, pues al final tengo que evaluar qué tanto se impactó. Y esto recoge el entorno, recoge las tendencias y recoge los resultados del periodo anterior y eso es cíclico. Nuevamente empiezo y sigo el proceso de una manera dinámica. ¿Cómo lo llevamos esto a cabo? Acá les muestro un ejemplo sencillo de plan de acción,
donde tenemos los objetivos de negocio, los objetivos del área priorizado, obviamente para poder llegar a este cuadrito tan sencillo, hay un trabajo detrás, donde identificas justamente los resultados de la evaluación del desempeño, cuáles son aquellos aprendizajes que se requieren luego de la gestión de la innovación, luego de haber hecho una gestión del conocimiento, también cuáles son, y se priorizan, se hace un ejercicio de priorización y se asocian, se relacionan con los objetivos del negocio y se listan. Luego se hace un cruce con cuáles son esas competencias también que se necesitan fortalecer y desarrollar, cuáles son los aprendizajes que se esperan, los indicadores para poder medirlos y finalmente aterrizamos en las acciones formativas, que van a ser ya pequeños planes más específicos por diferentes formatos, acciones a tomar y los recursos necesarios para poder llevarlos. Estoy en corre. Si tienen alguna pregunta por aquí, la escriben en el chat porque no puedo leer un poquito, me avisan. Por favor, Alison, ¿me avisas? O si alguien levanta la mano porque no puedo ver aquí ahorita. Ahora, en cuanto a los resultados, bueno, para yo poder recogerlos, tengo que tener claridad de cuáles son esos indicadores de intervención a través de estos planes de acción, los indicadores del área, obviamente todos ellos apuntando a los objetivos que vimos inicialmente, y los indicadores del negocio. Luego tenemos ya un presupuesto diferente, presentar, mira, y yo necesito todos estos recursos, esto va a costar tanto, ¿cierto? Y luego me preguntan, ya, ¿y para qué lo necesitas? Y yo digo, porque necesitan capacitarse, o porque el área X me lo ha pedido. Eso creo que coincidimos, no es respuesta. Yo tengo que sustentar esos recursos que voy a necesitar, esa inversión que estoy solicitando, en función a cuáles son los objetivos del negocio que voy a impactar, los objetivos del área, perdón, aquí hay un error, los objetivos del área y los objetivos del negocio, que esta columna en medio de la son los objetivos del área y los objetivos del negocio. Y aquí ya, puedo sustentarme mucho mejor el presupuesto. Pero obviamente estamos inventados, si se han dado cuenta y hemos visto el paso a paso, esto es simplemente hacer un resumen de lo que ya se ha trabajado previamente. Y ya. ¿Sí? Bueno, comparto un poco del proceso que seguimos.